función de la corriente en esta ecuación. Hemos ido utilizando este artificio, ¿no ve? De que la tensión de salida se debe a la corriente sobre el transductor de salida. Ok. Entonces, de esa manera yo tengo la corriente de salida. Entonces, ahora decimos que la tensión de salida, además, se produce caída de potencial en el paralelo de las dos resistencias. Por eso que hay que estar siempre en posición del circuito para darnos cuenta de qué es lo que estamos anotando. Luego vemos que el paralelo es este. Toma esta expresión, igualamos esas dos tensiones, ya tengo el I0 con respecto a GM. De aquí despejo la corriente I0, obviamente. Y decíamos, este RL con este RL se pueden ir cancelando. Pero me doy cuenta que yo necesito este B1 y el B1 está puesto acá. Entonces, a partir de ahí, prácticamente vamos a ir anotándonos o copiándonos lo que teníamos en el anterior circuito. Ahí lo hemos puesto ya en función de I0. O sea, I0, perdón, en función de B1. Y aquí el RL ya lo hemos cancelado porque estaban en ambos miembros. Ok. Entonces, ahora tengo que preocuparme cuánto vale el B1. Entonces, para el B1, fíjense, esta es la ecuación que teníamos cuando hicimos el cálculo de la ganancia de tensión. Hicimos que la suma de estas corrientes es igual a esta corriente, a este generador GM2. ¿No ve? Entonces, de aquí despejamos el valor B sub 1. Ahí está el valor B sub 1. Hemos hecho algunos cambios de variables acá porque hay un producto que ya nosotros conocíamos. Reemplazamos en nuestra ecuación. Nos damos cuenta que no conocemos B2 y B2 lo tomamos como en la transformación como un generador de corriente. Entonces, en la transformación, ese B2 va a estar I sub 1 multiplicado por todo el paralelo que va a aparecer en este circuito, que va a ser el RI en paralelo con R3, con R2 y con RP2. Reemplazamos, ya tenemos mi ecuación, I0 en función, ¿no ve? De GM2, las resistencias de carga, el generador de la primera etapa, generador equivalente, obviamente, y el divisor potenciométrico. Entonces ya tengo I0 en función de I sub I. Ya puedo definir mi ganancia de tensión. Mi ganancia de tensión I0 sobre I sub I. Por lo tanto, esta es mi ecuación. Y aquí si nos fijamos otra vez, ya hacemos el mismo cambio que hacíamos antes, ¿no ve? Ok. Entonces, ¿aquí qué me va a salir? La ganancia de corriente de una etapa puesta en la base común, en base común. Ah, eso es 1. Es menor que 1, pero 1. ¿No ve? Entonces me dice, justo es la ganancia de corriente que me va a imponer una topología en emisor común. Esta es mi ganancia de corriente, calculado de la misma manera como siempre los hacíamos. Esta ecuación ratifica lo mencionado en la ecuación de la ganancia de tensión, que el conjunto de dos transistores del amplificador cascodo se comporta como un solo transistor con parámetros mejorados. Porque cuando ves esta ecuación, parece que fuera un solo transistor. Claro, el otro no es que ha desaparecido, pero el otro, especialmente en este parámetro, ganancia de corriente, va a aportar con una ganancia de corriente menor o igual a 1. Nosotros decimos aproximadamente igual a 1. Pequeño es el error que cometemos. Ok. Ahora, para la impedancia de entrada y salida es suficiente mirar el circuito. Para eso haces nomás la pregunta. ¿Dónde quiero calcular la impedancia de entrada? Por ejemplo, a la entrada de la primera etapa, a la entrada del circuito de polarización, a la entrada, o sea, sobre el transductor de entrada, esa es la forma. Entonces, aquí está considerado, lo estamos haciendo sobre el transductor de entrada, pero si lo hacemos a la entrada del transistor va a ser RP2. Si lo hacemos a la entrada del circuito de polarización va a ser RB en paralelo con RP2, este paralelo. ¿No ve?
Nada más sencillo que eso. O lo haces a la entrada del transductor, entonces va a ser el RI más esto. Nada más sencillo. La impedancia de salida, te tienes que fijar dónde lo quiero. A la salida del transistor, aquí, ¿no ve? O lo quiero después del circuito de polarización en RC o incluyendo la resistencia RL. Oye, en la metodología no hemos cambiado, pese a que se nos ha cambiado la topología, ¿no ve? Es que ya hemos aprendido nuevos mecanismos. No, ya lo sabías. Lo único que te he hecho es conducirte a utilizar los mecanismos que tú ya habías aprendido en la materia de redes. Lo que pasa es que no hemos logrado en su momento vincularla. Porque si hubiésemos logrado vincular la materia de redes con los dispositivos de estado sólido hechos a base de semiconductores, no, este era el momento que tú estabas exponiendo el amplificador multietapa. Porque así es en otras universidades. Los amplificadores multietapa es una repetición del amplificador de una sola etapa. Acabamos de establecerlo, acabamos de convencernos de que así es. Y ya van dos mecanismos utilizando parámetros H o utilizando parámetros de Giacoletto. Todos han conducido exactamente a la misma manera de realizar las cosas. Bien, con eso hemos concluido esta topología del amplificador Cascode, ¿no ve? Y efectivamente se está comportando como un solo transistor a parámetros mejorados. Porque el otro, claro, por eso hemos tenido que mostrar en las ecuaciones todos los pasos concretos y decirte, aquí está desapareciendo la otra topología. Por eso que este bloque grande se está comportando como un solo transistor. Y ahí te habrás preguntado, ¿nunca aparece esta RC? Claro, no te olvides que esa RC está puesto en serie con un generador de corriente cuya impedancia interna es de valor muy elevada. Entonces, prácticamente no me produce variación de corriente porque la corriente es el resultante del generador controlado. No ha aparecido en ningún lado esa RC. Está clarísimo. Entonces, es sencillo. Ahora vamos a ver, este tema tú lo tienes que desarrollar. Yo dije que te voy a mostrar algunas cosas. No todo, pero sí te voy a mostrar. Lo primero que tengo que mostrarte es la topología fundamental. Eso sí tengo que mostrar. El amplificador Darlington. Habíamos comentado que el Darlington era la otra topología que se comportaba como un solo transistor a parámetros mejorados. Por lo tanto, hay que buscar qué parámetros se van a mejorar. Ahora, aquí empezamos comentando al Darlington en el sentido de que son transistores puestos en cascada, ¿no ve? En la topología emisor común, con acoplamiento de continuo entre el emisor y la base de la siguiente etapa. Pero el circuito de salida es de acoplamiento en paralelo, ¿no? Eso es lo que vamos a mostrar. Por lo tanto, al Darlington se puede utilizar como si fuese un solo transistor en emisor común. Entonces, todas las aplicaciones de esa topología se pueden reemplazar por un circuito Darlington. Ahora, el Darlington lo que nos va a mejorar es su parámetro ganancia de corriente. Va uno. El siguiente parámetro que me va a mejorar es la impedancia de entrada. Es una configuración que tiene una impedancia de entrada lo más elevada posible. Es una configuración que tiene una ganancia de corriente lo más elevada posible. Cuando hablamos de un transistor, cuando el fabricante me da en su manual el símbolo de un transistor,
y no me ha comentado cómo es ese su transistor, pero me da el dato de que su ganancia de corriente está así como por decir HFE 20.000, 30.000, 100.000. Yo tengo que empezar a sospechar de que ese único transistor del que está hablando el transistor no está conformado por un solo transistor, sino está puesto dentro de ese transistor un Darlington. Porque a esos transistores se los conoce con el nombre de transistores de super beta. Es decir, tienen unas ganancias de corriente extremadamente altas. Y es cada vez más alta en función de la cantidad de transistores que colocas en la estructura Darlington. Eso es lo que vamos a ver. Y ahí están los parámetros mejorados. Entonces, la topología básica es esta. Son dos transistores conectados en continuo, del emisor hacia la base de la siguiente etapa. Los colectores están en paralelo, ¿no ven? Tienen un nodo común. Ok. Por ejemplo, esta topología, si es para dos transistores, va a tener un HFE 1, por decir 50. Va a tener un HFE 2, por decir 50. Este conjunto va a tener un HFE que va a ser el producto de 50 por 50. Y eso es cuánto es eso, ¿no ve? Y si en vez de tener 50 tuviese 100, 100, va a ser el producto. 100 por 100, 10.000 ya te va a dar. Y si pones 3 transistores, va a ser 100 por 100 por 100. Y ahora ves cuánto vale eso. ¿No ve? Estamos diciendo, es un super transistor que tiene una super ganancia. Pero él te lo va a vender como un solo transistor. Te va a decir de su colector, de su base y de su emisor. Pero te va a dar ese parámetro tan elevado. Super beta. Así se los conoce. Ahora, cuando hablamos de la impedancia de entrada, se supone que aquí algo voy a conectar cuando tenga que polarizar. Pero supongamos por un instante que lo pongo este emisor a tierra. Entonces me dice, cuando yo quiera calcular el circuito equivalente de este transistor, ¿qué voy a tener? El RPi aquí, o el HIE, 1,1K, o el RPi 1K. Eso es lo que me va a aparecer como resistencia puesto en Q sub 1. Y no lo puedo poner un condensador, ¿no? ¿Por qué no puedo poner un condensador? Porque si nosotros anotamos nuestras hipótesis, que los condensadores son un cortocircuito a las frecuencias más bajas a ser reproducidos, entonces para mí el emisor de Q sub 1 lo voy a transformar en tierra. Por lo tanto, cero de excitación va a entrar al transistor Q2. He perdido la topología de Darlington. Eso se comporta como un solo transistor. Ergo, no tienes que colocar condensador aquí. A primer hecho. Aquí me va a aparecer una resistencia de un K, que es el RPi. ¿No ven? Ahora, ¿cómo se refleja? Porque ese ejemplo ya hemos resuelto en el capítulo 3. Una topología de un transistor con una resistencia colocado en el emisor sin poner un condensador de bypass. Se va a reflejar a la entrada como el HFE multiplicado por ese RPi. Suponte el HFE 100 otra vez, ese RPi 1K, ¿qué impedancia de entrada voy a tener acá? HFE, o sea, los 100 multiplicado por 1K. 100K es extremadamente grande. Y puede ser cada vez más grande mientras a la etapa anterior, si pongo una resistencia en el emisor, no le pongo un condensador. Entonces, ¿qué impedancia se va a reflejar aquí? El HFE por esa RE. Otra vez, 100 y pon esa RE 1K que no tiene condensador, aquí ya va a haber 100K. ¿Se va a reflejar aquí cuánto? 100 multiplicado por esos 100K. ¿Cuánto es? Oh, tiene una impedancia de entrada
extremadamente grande. Se parece muchísimo a un transistor que nosotros conocemos, unipolar, cuya juntura de entrada se polariza en forma inversa y tiene ya una impedancia de entrada extremadamente alta. ¿O no era así? ¿Era así? Entonces nosotros estamos con una topología para este transistor bipolar, procurando tener la misma impedancia de entrada. Y nosotros sabemos que esa impedancia de entrada va a estar en relación con el transductor de entrada, ¿no ve? Con razón se va buscando topologías especiales, porque tengo que crear características especiales, ya sea para mi transductor de entrada o mi transductor de salida. Cuando recién empezábamos la materia dijimos, oye, vas a trabajar permanentemente con transductores a la entrada y transductores a la salida. Y nosotros te hemos dicho, no hay transductor que no esté en base a un principio químico o físico. Entonces te hemos dicho, anda repasando tus conceptos de la química y obvio que de la física. Y ese transductor se va a comportar como un generador equivalente, ya sea de Thevenin o de Norton. Y para eso vas a requerir un amplificador con características de impedancia de entrada que le permitan trabajar o adaptado o desadaptado, ¿te acuerdas? Con razón, claro, ese es nuestro problema. Si no estuviéramos haciendo nada de eso, ya hemos aprendido su amplificador. Ya con eso dijéramos saltar a la piscina y entrar a nadar. ¿Ya has aprendido a nadar? No, pero solo la muerza. Te hemos empujado a la piscina, pero se pone una cosa, un neumático de camión, con tu neumático has saltado. No te has ahogado porque el neumático te ha hecho flotar, ¿no ve? Eso no era suficiente ese capítulo 1. Yo tenía que explotar algo más de ese capítulo 1, 2 y 3. Estoy viendo estructuras. Listo. Ese es el Darling. Es un conjunto, el conjunto de transistores puestos como amplificador Darlington se comportan como un solo transistor con parámetros mejorados. Ya dices, ¿cuál? Ganancia de corriente, o sea, el HFE y el impedancia de entrada. Entonces, el circuito de polarización tiene que ser especial. Por ahora yo solo te estoy mostrando esta misma topología con una tensión de polarización, trabajando, por ejemplo, colector común. ¿No ve? Entonces no puedo poner aquí un condensador, entonces se me va a reflejar una alta resistencia acá, eso va a estar en el emisor, como no tiene condensador, se va a reflejar aquí. Entonces este conjunto tiene alta ganancia de corriente y tiene una impedancia de entrada extremadamente alta. ¿Quién me va a deteriorar eso? El circuito de polarización. Eso lo vamos a mirar. Ese es lo particular. El resto ya sabes. Una vez que yo lo polarice, o una vez que tú hagas el análisis de la polarización, vas a tener los puntos de los transistores Q1 y Q2, circuitos de entrada y circuitos de salida, los puntos de trabajo, las estabilidades, y vas a poder determinar los 4 parámetros para cada uno de los transistores. ¿Cuál es mi siguiente paso? Ver si se cumple o no las condiciones de aproximación. Si se cumplen las condiciones de aproximación, voy a poder utilizar a 2 parámetros. Y si utilizo los de Giacoletto, también a 2 parámetros. Siempre va a ser ese el mecanismo. Esto es lo primero que tienes que acostumbrar. Vos te presentan un circuito que va a ser un amplificador. De lo primero que me voy a preocupar es cómo está fijándose los puntos de trabajo de cada una de las etapas del transistor. Así sea 1, 2, 3, 10 o 100 transistores. Tengo que empezar por las componentes de continua. Eso es como decir, tengo que agarrar al toro por las astas. Si no me va a dar una cornada. ¿No ve? Eso es toda una metodología. Y no te olvides de esa metodología. Una vez que has hecho eso de la polarización,
te empiezas a preocupar de las componentes de alterna. Y cuando te preocupas de las componentes de alterna, lo primero que tienes que fijarte es decir, oye, si utilizo todos los parámetros, es un circuito complejo. ¿No habrá una manera de hacerlo más fácil? Sí hay, lo has aprendido. Debo verificar las condiciones de aproximación para las topologías que se me presentan. Punto. Ok. Entonces, estas son las características que estamos consiguiendo, ¿no ven? Una alta impedancia de entrada, una gran ganancia. Estas dos son las características que conseguimos con esta topología. Ok. Entonces, dicho eso, cuando polarices un amplificador Darlington, más o menos lo vas a ver así. Más o menos así. No, más o menos este es. Voy a poner el divisor potenciométrico autopolarizado, tiene que ser, ¿no ve? Ok. Mira este conjunto, es como si fuese un solo transistor. Cuando el fabricante vende, el fabricante ya lo ha conectado así. Y él pone el colector, el emisor, la base y el emisor. Pero le pone un beta extremadamente alta. Seguramente has bajado tú. Las hojas técnicas de los transistores, te hemos pedido que los vayas bajando y debes tener altísimos. Solo supongamos que por semana hayas bajado unas 3 hojas técnicas. No, en minutos se baja. Estoy diciendo por semana. ¿Cuántas semanas ya de clase tenemos? 5 del mes de agosto y casi a otros 5 del mes de... Ya debes estar hablando por los 30 información de unos 30 transistores. Ya tienes todo un texto. Si es que te has preocupado de bajar. Nosotros te hemos aconsejado no navegues en las aguas profundas, turbulentas, sino en las aguas calmas del conocimiento, te hemos dicho. ¿No ve? Por este semestre. Aprovecha tu internet. Ok. Entonces, seguro que en mente ya tienes esa información. Estimo. Si no, nunca es tarde. Cuando la dicha empieza, dicen, ¿no ve? Entonces, como no lo has tenido hasta ahora, pues hoy, mañana y pasado, bájate más hojas técnicas. ¿Que los vas a requerir? Obvio que los vas a requerir. Bien, entonces, todo lo que te hemos explicado de la impedancia de entrada, por ejemplo, va a aparecer en paralelo aquí, cuando yo dibujo mi circuito equivalente. ¿No ve? Ok. Ese paralelo, que supuestamente es alta, porque estamos hablando 100K, un megoma, así está, mucho más grande incluso, ¿no ve? Va a estar en paralelo con estas resistencias. Y estas resistencias no son de ese orden. A lo sumo va a haber 100K, pero megoms no va a haber. Entonces, todo lo que has ganado con el efecto lo vas a perder con la polarización. Entonces, este efecto de la polarización, el circuito de la polarización lo vas a modificar. Yo te lo voy a mostrar. ¿Cómo lo vas a modificar? Te vas a acordar simplemente, hemos pedido que tú mires el teorema de Miller de la materia de redes. Eso. Y es exacto que te lo hemos pedido. Me imagino que hasta ahora ya lo has visto. Ok. Entonces, en función del teorema de Miller, y solo recordamos, si esto fuese un solo transistor, y yo estoy tomando la salida en este emisor, ¿cuál es el principio que tiene un transistor colector común con la salida sobre el emisor? A esa topología se la conoce con el nombre de seguidor emisivo. Y el seguidor emisivo dice, ¿no ve? Lo que me pasa en la base me tiene que pasar en el emisor. La ganancia de tensión del sistema toma el valor de 1, dice, ¿no ve? Por eso dice, la tensión de excitación acá va a ser la misma tensión que tengo aquí. Entonces, de esa manera, la ganancia de tensión es 1. Lo que me pasa en la base me pasa en el emisor. Eso dice el seguidor emisivo.
o topología colector común. Además, desde el capítulo 2, capítulo 3, te hemos pedido que tú vayas estudiando la topología colector común. Me imagino que lo has hecho. Cualquier momentito estamos preguntando. Y hasta ahora ha sido un azote. Todo aquello que te hemos pedido que tú lo hagas, nunca lo has hecho. No te confíes tanto. No te confíes tanto. Anda cumpliendo tu obligación. El momento que yo vaya a tu casa, lo primero que voy a hacer es mostrarle tu documento a tu mamá o a tu papá y le voy a decir, aquí dice profesión estudiante y no está cumpliendo su profesión. Va a ser lo mismo cuando de aquí a unos años tu carrera diga profesión ingeniero. Alguien te va a decir, pero aquí dice, tú eres tal y no me estás mostrando. Cumple. Solo se trata de cumplir. Si has analizado esa topología, sí. Para modificar nuestro circuito de polarización, yo solo estoy poniendo unas relaciones. Seguida te voy a mostrar el circuito. ¿No ves? Ok. Claro que estas relaciones han ido saliendo ya de estas topologías. Fíjate la impedancia de entrada, 1 más HC al cuadrado. Si pongo 3 transistores va a ser al cubo. Si pongo 4 transistores va a ser a la cuarta. Imagínate la impedancia de entrada, lo de grande que es. ¿Vale? Y aquí te está comentando en esta filmina que estas resistencias van a estar en paralelo con esto. Ajá. Y aquí te lo está diciendo, ese paralelo. Para modificar, mira, lo sencillo. Hemos levantado el divisor potenciométrico que estaba aquí en la base, o sea, la unión de estas resistencias R1 y R2. Lo he levantado de la base. Ya no está en la base. Y entre esa unión y la base he colocado una resistencia R3. ¿No ven? Ahora, entre este punto, entre lo que antes era la base y el emisor, he colocado un condensador. Y este condensador va a cumplir la propiedad de ser un cortocircuito. Para las señales más bajas a reproducir de este transductor, de tal manera que la tensión en alterna que tengo en este punto sea exactamente la misma que la tensión de alterna que tengo en el emisor. Voy a volver un poquito atrás, que va a ser lo mismo que tenía yo aquí, cuando hacía la autopolarización. Entonces me dice, con ese truco de colocarlo, ¿qué truco es? Solo es una expresión, ¿no, no vayas a pensar, no, aquí se hace mal, ha dicho truco, no, por favor. Es una expresión que utilizamos para decir, con ese pequeño artificio lo que has hecho es como crear esta base, pero desplazar. Entonces yo tengo que, estoy arrastrando lo que me pasa en el emisor a este punto. Y lo que le pasa en el emisor es lo que pasa en este punto, que es la base, que era el efecto de un transistor trabajando en colector común, seguidor emisivo. Entonces, de otra manera, la tensión que tengo aquí va a ser exactamente la misma que esta tensión. En amplitud y fase, este condensador va a ser un cortocircuito a las frecuencias más bajas a ser reproducidos por este transductor de entrada. No te olvides, anota eso. Entonces, una vez que tienes ese cortocircuito, esta tensión es igual a esta tensión. ¿No ve? Entonces, la diferencia de potencial sobre R3 es 0. Entonces, esta resistencia R3 lo puedo elegir arbitrariamente grande. Porque cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Porque con eso estoy conservando esta altísima impedancia que va a reflejar al transductor de entrada. Estoy aplicando el teorema de Miller para hacer aquello. Pero ¿sabes cómo se llama este efecto? Tienes también su nombre, tirabotas. Bootstrap, dice el autor que lo ha creado esto, es un americano. Claro, y él utilizó un término americano, bootstrap. Bootstrap, ¿qué es? Tirabotas, quiere decir. Las botas, tú has ido al servicio militar.
Has sido premio, no importa, has ido al servicio militar, te has puesto esas botas que tienen sus cordones bien largos y ahí te han enseñado cómo ajustar esos cordones, ¿no ves? Jalas de ambas puntas y se ajusta y los amarras. Eso es bootstrap, tirar de las botas, para que se ajusten las botas y tú salgas corriendo. Efecto bootstrap. Y el efecto bootstrap aplica el teorema de Miller. Ok. Con eso nosotros no hemos echado abajo con el circuito de polarización, aplicando el efecto bootstrap a la impedancia de entrada que me establece esta topología. Mantenemos en las mismas condiciones. Por lo tanto, el R3 puedes elegirlo tan alto como sea posible. Megoms. ¿No ves? Eso es importante. Ok. Bien. Y para explicarte eso, te está anotando que la tensión de salida, este B0, va a ser igual a la ganancia de tensión de esta etapa multiplicado por este B sub I. Esta ganancia de tensión es 1 en el seguidor emisivo o colector común. Entonces te está diciendo la diferencia de potencial entre ambos, que es B sub I menos B0, al ser la ganancia igual a 1, la diferencia de potencial sobre R3 va a ser 0. Entonces va a haber una resistencia efectiva que te va a dar el teorema de Miller. Estas son las dos resistencias efectivas que van a aparecer en este nodo y en este nodo, estos valores. Listo. Tú me tienes, este es lo único diferente que se hace en el Darlington, el circuito de polarización. Como este amplificador de acoplamiento de continua lo tienes que estudiar tú, lo tienes que establecer tú, entonces tienes que partir de este circuito para la polarización. Claro, no seremos semistas. Tú vas a partir de este. Pero con este vas a encontrarte estos problemas. Y dices, ¿cómo voy a hacer? Los mismos libros te lo dicen de esa manera. Dice, como he partido de esto para polarizar al transistor, entonces yo tengo que tratar de conservar la altísima impedancia de entrada que me da esta topología, entonces recurren a este artificio. Aplicarle bootstrap. Y con el bootstrap estoy aplicando el teorema de Miller. Y con el teorema de Miller estoy reflejando resistencias a la entrada y resistencias a la salida. Es lo que estoy. Y las resistencias que voy a reflejar estaban escritas ahí. Esta es la resistencia efectiva a la entrada, esta es la resistencia efectiva a la salida. Ok. Entonces te lo dejo para que tú analices completamente el Darling. Pero no te confíes, cuidado que pienses, no, hasta ahora no, he hecho algunas preguntitas, ¿no ve? Cuidado que un día nosotros digamos, fulano de tal va a exponer el tema, él nos va a invitar a una reunión a través de Zoom, y le vamos a escuchar su exposición y le vamos a hacer preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces anda trabajándolo. Anda trabajándolo. Ok. Y si no hacemos la exposición de repente para todos, en uno de los exámenes pregunta, ¿no ves? Ok. Bien, entonces yo de las tres topologías yo voy a ver al detalle el amplificador diferencial. Claro, yo digo al detalle hasta donde vos ya puedas repetirlo. Porque hasta ahora el detalle he mostrado dos amplificadores. El cascodo y el acoplamiento de alterna. En el acoplamiento de alterna he hecho todo, me ha dado la metodología, en el cascodo he hecho todo. Del Darlington he explicado simplemente el problema que se produce sobre el efecto de la impedancia de entrada con el circuito de polarización. Por lo tanto, te he mostrado a la modificación que vamos. Esa es la que tienes que estudiar. Y tienes que estudiar, deducir los parámetros de ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida, de la misma manera como hemos hecho para el cascodo. Ahora, yo para el amplificador diferencial te voy a ir haciendo todo hasta donde tú ya digas, basta, ya estás repitiendo mucho, ingeniero.
Y tenemos un compañero que no le gusta que se repita, él nos tiene que decir inmediatamente, basta, basta, que me enloquece, ya me has repetido 100.000 veces lo mismo. ¿No ve? Ok. Yo estoy esperando eso porque en algún momento tiene que empezar la autoformación. Se puede. Cuando ya conocemos muchas cosas básicas, podemos ir avanzando o adelantando si queremos. Ok, entonces en función de eso yo voy a ver el amplificador diferencial. Ahora, ya había mencionado, el nombre está mal colocado. O sea, amplificador diferencial, ¿qué es lo que me hace entender? Diferencial para mí va a resolver unas ecuaciones seguramente diferenciales, ¿no ve? De primer orden, segundo orden, así va a ser, no. Está mal colocado el nombre porque no es ningún cálculo finito de este amplificador, sino más bien este amplificador se dedica a tener una transferencia o una ganancia, ya sea de tensión o de corriente, en base a la diferencia de dos señales. Entonces debería llamarse amplificador de diferencias. Pero no cuaja bien ese nombre, ¿no ve? Entonces el autor lo puso este nombre, amplificador diferencial, y aquí más o menos respetamos lo que dice pues, el autor, aunque tenga o no tenga razón, ¿no ve? En realidad es un amplificador de diferencias de dos señales que se aplica a este amplificador. Ok. Es un excelente amplificador además. Es el que se aplica muchísimo en, yo digo, casi en todo. Y realmente quedó corto. En todo. Sí, señor. Así es. Y especialmente en una aplicación importante que tenemos, porque alrededor se ha desarrollado toda una ciencia. La electromedicina. ¿No? No hay amplificador que se utilice en electromedicina para detectar determinadas señales que no utilice un diferencial. Entonces, se aplica en todo. Y este es lo más importante. Ok. Bien, entonces vamos a empezar nosotros a establecer las bases de este amplificador. El amplificador diferencial, aquí lo quiero leer porque esto es importante para nosotros, amplifica la diferencia, ¿no? Eso es lo que teníamos que haber puesto ahí. Amplifica la diferencia entre dos señales. Estos amplificadores son de acoplamiento directo. Ya sabíamos. Se lo está repitiendo simplemente para recordar. También se denominan de esta manera, o sea, son amplificadores de continua. O sea, amplifica desde señales de continua hasta las señales de alterno, obviamente. Las que más se utilizan son las de alterno, pero se los puede realizar como amplificadores de continua. Entonces, la topología básica de este circuito es este cuadripolo. ¿No ve? Un cuadripolo que tiene dos entradas, una salida. Claro, más o menos lo que dijéramos. Cuadripolo tenía dos entradas, dos salidas, era, ¿no ve? Entonces nosotros aquí dijéramos tiene 4 entradas y 2 salidas. Ajá. Porque el primer par de entradas sería para la señal B1 y el segundo par de entradas sería para la señal B2. Y para la salida sería un par de salidas para B0 que va